Mi pregunta es, dicen que ustedes se pudieron encontrar cara a cara con bastantes tiburones. Me van a ¿Cómo? decir que se quedó paralizado así viéndolos. El Ah, que tiburón tuvo que actuar de alguna manera cuando ustedes los vieron. mira, es que esa pregunta tiene varias partes porque depende de la especie de tiburón. De hecho, el primer tiburón que yo vi en mi vida fue un tiburón ballena aquí en La Paz, aquí en México. Y esos tiburones, como tú sabes, pues, ¿qué comen? ¿Qué come el tiburón ballena? Come Comen plancton, krill. plancton, No puedo creer zooplancton. que la cosa más grande coma las cosas. Increíble, ¿no? Y te lo topas de frente, yo me lo topé de frente, y pues la reacción del tiburón es pues simplemente seguir su camino, pero a mí sí me impactó, ¿no? Porque ver un animal tan grande, pues te impacta, tu reacción natural es echarte para atrás, pero la reacción de esa especie en particular es, pues ese sigue su camino, ese no le interesas en absoluto. Es Entonces, demasiado grande para mi comida. sí, pues sí, y aparte nosotros no somos zooplancton, ¿no? Sí, dice, esto de comida es como que si tú estuvieras caminando por una montaña de campamento y te encontraras una piedra, tú la ignoras. exacto, Como que es así un le hace el tiburón ballena, ballena te encontrara a ti. te ignoran. En contraste, nos vamos al otro extremo, por ejemplo, un tiburón martillo, hablemos del tiburón martillo. Ese tiburón es bien sensible, es un tiburón que cuando tú lo ves abajo del agua, ¿qué es lo que hace? Se va, porque es bien miedoso. Entonces, un tiburón que siente tus vibraciones y obviamente nosotros somos un objeto extraño bajo el agua, aparte echando burbujas si estás usando con tanque, y eso les afecta, eso les molesta mucho porque es un sonido muy fuerte para ellos. ¿Y qué hace el tiburón martillo? Se va. Y cuando estuvimos trabajando con tiburón martillo, tanto en Malpelo, en la isla favorita de Felipe, y en las Islas Galápagos, nunca pudimos marcar tiburones martillo con tanque. Entonces te tienes que acercar de manera muy sigilosa, sin tanque, tienes que bucear, que se llama en apnea, tomas aire en la superficie, bajas y calculas la bajada y llegas donde está de hecho aquí tengo un martillo, está, es una Lewini. Entonces tienes que calcular para bajar con una varita y le picas aquí y le encajas un dardo y se pone una marquilla ahí en el tiburón. Y la única manera de hacer eso es en apnea porque no estás echando burbujas y te acercas de manera sigilosa. Y aún así estos tiburones, cuando ya estás muy cerca, te sienten y lo primero que hacen, dan el coletazo, ¡fum! Y se van en un segundo. Entonces, esos son muy sensibles. Hay otros tiburones que son tiburones muy curiosos, por ejemplo, el tiburón toro, que tenemos aquí en el Golfo de California, hay un lugar muy famoso que se llama Cabo Pulmo, y esos tiburones son grandes, son muy robustos, muy fuertes, y se te acerca, no tengo un tiburón toro, tengo aquí un tiburón blanco, pero el tiburón toro es muy curioso. Al contraste del tiburón martillo, se te viene de frente y se te pone aquí, si este fuera un tiburón toro, y luego se da la vuelta. No te hace nada, no pasa nada, pero como es tan grande y tan fuerte, pues sí da un poco de miedo, ¿no? Y otros tiburones, por ejemplo, que es muy común, uno que es muy común en Malpelo y también en Galápagos, es el tiburón Galápagos. De hecho, la primera vez que se observó el tiburón Galápagos fue en las Islas Galápagos. Y seguramente tú sabes que por eso se le puso tiburón Galápagos, aunque el tiburón Galápagos existe en todos los mares tropicales. Y ese tiburón sí puede rayar en comportamientos agresivos. En las mismas Islas Galápagos, si te ven mal pelo, esos tiburones te sacan del agua porque se te vienen a veces abriendo la boca y hay que estar muy vigilantes porque a veces hay varios y tienes que estar muy cauteloso con los tiburones. No quiere decir que te vaya a comer, son tiburones territoriales y lo que hace el tiburón es que pues tú cosa, quiero que te salgas de ahí, entonces empieza a dar vueltas cada vez más cerca y llega el momento en que te tienes que salir del agua, ¿no? Esos tiburones no siempre hacen eso, pero sí me ha tocado. También el tiburón blanco, que es en esa clase de tiburones, que este es un tiburón blanco,
pueden llegar a ser agresivos. Es un tiburón gigante, como tú sabes, llega a medir, ¿hasta cuánto llega a medir un tiburón blanco? Cualquiera de los dos profesores. Esperen un momento. Pueden llegar a medir 6 metros. Exacto, profesor Megalodón. De hecho, el registro más grande es un poquito más de 6 metros, pero en general se conoce que llegan a medir 6 metros. Yo he buceado con ellos en Isla Guadalupe, también aquí en México. Tenemos una gran variedad de tiburones y no hace nada, pero es un tiburón tan grande que si tú te expones en una situación, sobre todo si estás en superficie, estos tiburones casi todos comen de abajo hacia arriba. Entonces, si tú estás en superficie nadando y no traes tu máscara, tu visor, y los tiburones son depredadores, estas especies son depredadores, y ellos actúan por sorpresa. Entonces, si el tiburón se da cuenta que estás distraído viendo hacia otro lado y es un depredador y no sabe qué eres, sí puede tirar la mordida, ¿no? Y una mordida de este animal pues puede ser fatal, ¿no? Entonces sí ha habido algunos registros nosotros le llamamos accidentes, no son ataques, son accidentes porque el tiburón te confunde con alguna presa que ese tiburón acostumbra a comer. Y otra especie que también vemos aquí en México es el tiburón tigre en las Islas Revillagigedo. Es un tiburón muy grande también, un poco más chico que el blanco. ¿Cuál es la talla máxima del tigre? ¿Recuerdas? Tigre. Consúltalo. Era de 3 a 4 metros. Ajá. Puede llegar incluso un poquito más, hasta 5 metros es la talla máxima. El tiburón tigre es muy grande y ese también es tímido. Es un tiburón que si no, es difícil acercarse. Justamente ahí tiene un diente de tiburón tigre, aquí el profe tiburón. Aquí está. Ya lo encontraste. ¿Cuánto dice? ¿5? Dice. Otro diente ahí. Creo que máximo, creo que dice 740 centímetros. Ah, ¿de veras tanto? Sí, yo también vi un registro de 7 metros, pero no creo que ya exista. Yo creo que eso fue hace mucho tiempo cuando raro, sí, porque ese ya es incluso más grande que un tiburón blanco. Entonces, pero es posible que como los han pescado mucho a muchas de estas especies, cada vez se van haciendo más, no que sean más pequeños, pero quedan más, no alcanzan esas tallas tan grandes. Y el tiburón tigre, al igual que el martillo, es muy tímido también. O sea, uno pensaría, un tiburón tan grande, son súper tímidos. Pero ese tiburón tiene la particularidad que se esconde. Y no es que se esconda atrás de una piedra. Cuando lo hemos visto en Revejedo, en Isla del Coco, por ejemplo, es bastante común, se esconde en el agua misma, porque tiene un color que se confunde con el tono del agua. Y si tú estás buceando de las rocas hacia afuera, no lo ves hasta que lo tienes muy cerca. Entonces son tiburones que son maestros en esconderse en el agua, literalmente, y llegar y atacar. Y es la manera en la cual ellos comen a las tortugas marinas, a las aves marinas, tiene muchos tipos de presas, y es un tiburón que me encanta a mí, es bien bonito, y sí puede llegar, han habido muchos accidentes, en Hawái es muy común que a la gente que está surfeando, el tiburón tigre confunde a los surfos con una tortuga, por ejemplo, porque está la tabla y están los brazos salidos de la tabla y pareciera una tortuga, confunde, ataca. Hay una persona muy famosa que se llama, que es un tipo que surfeaba, que tuvo un accidente con un tiburón tigre cuando era muy joven, perdió la pierna y se volvió el principal defensor de los tiburones. Ahorita me acuerdo el nombre de él. Él vive en Hawái. Yo he buceado con él y bucea literalmente con una parte de su pierna de plástico y se pone una aleta o a veces bucea con una sola aleta. Es un súper buzo, ¿no? Me cae súper bien. Se llama Mike Kutz. Googlealo. Mike Kutz. Es uno de los embajadores protectores más interesantes que yo conozco.
en el mundo de los tiburones porque a él le atacó un tiburón tigre en Hawái, tuvo un accidente y perdió parte de la pierna, y él se dedica a tomar fotografías, viaja por todo el mundo y usa su fotografía y su conocimiento para proteger a los tiburones. Atención, empieza oficialmente la junta.